Buenos días. En este video voy a explicarles cómo valorizar funciones ampliando la forma de desarrollar estas operaciones. Vamos a empezar primero con un repaso del concepto de función-relación, donde se debe describir después de observar los diagramas que son la correspondencia entre dos conjuntos, si cumple o no cumple las condiciones para ser clasificada como una relación funcional o simplemente función. Acá al lado lo que vamos a contestar es si es función o no es función. Las correspondencias que están ilustradas, todas son relaciones. Todas son relaciones, bastaría solamente clasificarlas como si son funciones o no son funciones. En el caso de la número 1, al observar los elementos del conjunto de partida A, B, C, D que conforman el dominio de la relación, se pueden fijar que cada uno de estos elementos tiene enlaces con el elemento del segundo conjunto B, conjunto de llegada. Y la condición para que sea una función es que estos enlaces tienen que ser únicos para los elementos del primer conjunto. Y en efecto, tanto A, B, C y D, todos tienen un único enlace. Conclusión final, sí. ¿Ok? Vamos a contestar entonces sí. En la afirmación puede que esto es una función. Sí es función. En el número 2, hacemos también el mismo análisis. Recuerde, la condición para hacer una función es primero la condición de existencia, que todos los elementos del primer conjunto tengan imagen. Y la segunda condición es que esa imagen sea única para cada uno de los elementos del conjunto de partida. En el caso del 1, del 2 y del 3, cada uno de estos mencionados tiene una sola imagen, que es el 7, o un solo enlace. Así que cumple la condición de función. Entonces le colocamos acá en la respuesta si es función. Ok, para el siguiente, número 3, lo mismo, clasificarla como es una función o no es una función. Lo primero es la condición de existencia y la cumple porque todos los elementos del conjunto de partida tienen imágenes. La segunda condición es que esa imagen sea única, pero el 1 tiene imagen 2, el 1 también tiene imagen 3 y este 1 también tiene imagen 4. O sea, un solo elemento tiene 3 imágenes y para hacer una función solamente tiene que tener una. Así que esto está en contra del concepto de función. Conclusión acá, no es una función. Si usted tiene pares ordenados que representan una correspondencia entre dos conjuntos, para clasificarlo en función o relación, usted tiene que observar solo la primera componente. Digo esto solo para alimentar, ¿verdad? Más esa parte de cómo usted puede, al tener pares ordenados, clasificarlo como si es una función o no es una función, y consiste en que la primera componente no se puede repetir. Ok, número 4. Acá tenemos f como una función, ya de forma predeterminada esto es una función. Y se les pide responder algunas preguntas. La primera es ¿cuál es el dominio de la función? Para escribir el dominio de la función voy a abrir llave de conjuntos. Son todos los elementos que están en el conjunto de partida, es decir, el 1, el 2, todos. 3, 4, 5, 6. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el codominio? El codominio en una función son todos
los elementos que están en el conjunto de llegada. Acá tenemos alfa, beta, son letras griegas, delta, y todas las demás que están ahí, ¿verdad? Algunas conocidas por ustedes como pi, omega, rho y epsilon. Bien, ¿cuál es el ámbito? Acá en cuanto al ámbito, son solo los elementos que tienen enlace al conjunto de llegada. Es decir, las imágenes, únicamente las imágenes, los que tienen enlace, que son alfa, beta, delta y todos aquellos que son imágenes. Lo que son imágenes son aquellos que tienen enlace. En el caso de omega y en el caso de rho, fíjense que ellos no tienen enlace, o sea, ellos no son imágenes. A pesar de ser elementos del codominio, pero no tienen enlace. No son imágenes de ningún elemento del dominio, por lo cual no son parte del ámbito. Todos los demás que sí tienen enlace o son imágenes van entonces en el ámbito. Ok, siguiente pregunta. F de 4. Calcular f de 4 no es más que cuál es la imagen que tiene 4. Entonces acá voy a resaltar el 4 que estoy mencionando, este de aquí, y es buscar la imagen que tiene ese 4. Y ese 4 tiene imagen, aquí está por el enlace. Fíjese que el enlace de 4 lo va a llevar hacia la imagen pi. Entonces, esa es la respuesta, tan sencillo como eso. Acá la pregunta es inversa. ¿Cuál es la preimagen de pi? Entonces, la preimagen de pi, buscamos el elemento pi en el conjunto de llegada. Acá casualmente ya lo tengo resaltado con verde. Y su preimagen es ese elemento que está en enlace del primer conjunto, que casualmente es el 4. Es decir, estas dos preguntas son lo mismo, pero en forma invertida. Vamos al número 6. En el número 6 se le pregunta f de 6. Acá voy a resaltar esa preimagen 6 para saber entonces cuál es la imagen que tiene. F de 6 es buscar la imagen que tiene 6 y la imagen que tiene 6 es beta. Y la séptima pregunta es ¿cuál es la imagen de 1? La imagen de 1, aquí usted lo puede observar, la imagen que tiene 1 es delta. Ok, voy al número 5. Para el número 5, es una correspondencia que está en pares ordenados. Está en pares ordenados. Yo lo puedo llevar a una forma tabular si deseo para relacionar las variables. Pero de forma rápida, si usted tiene una forma tabular y quiere saber si es una función o no, usted solamente tiene que observar los primeros elementos de los pares ordenados, las primeras componentes de los pares ordenados, y analizar si se repite. Si se repite, no va a ser función. Si no hay repetición, entonces sí es una función. Y en este caso, al analizar lo que he resaltado con verde, no hay repetición en esa primera componente, por lo cual sí. La respuesta es que sí. Sí es una función, ¿verdad?
acá en la siguiente pregunta es ¿cuál es el criterio o forma algebraica de I? Es, si lo quiero llevar a una tabla, ¿verdad? Una tabla, una forma tabular, es buscar esas operaciones que relacionan las variables. Como de la primera variable obtenemos la segunda para cada una de los pares ordenados. 1, 2, el otro es 4, 3. El siguiente es 9,4. Y al analizar esta tabla hay que buscar ese criterio, esas operaciones que te hacen de este 1 llegar a este 2 y que ese mismo criterio te sirva para de este 4 llegar a este 3 y así con todas las demás. Entonces, al analizar, esto requiere bastante concentración, ¿verdad? Para analizarlo y llegar entonces a esa conclusión, a esa operación que te hace llegar del primer elemento al segundo y que te funcione para todos. Y ahí se puede dar de cuenta que el criterio es el siguiente. Te puedes hacer una pausa en este momento para que lo analices antes que yo revele cuál es la respuesta. Y lo que relaciona las variables es lo siguiente. Acá va a ser lo siguiente. Va a ser y igual. Lo que hay que hacer con la x es sacarle la raíz. Y aparte de sacarle la raíz no va a ser suficiente. Porque si usted le saca la raíz al 1 te da 1. Pero para que se convierta en 2 le sumamos 1. Y así va a pasar para cualquiera. Por ejemplo, en el caso de este 9, si este 9 usted le saca la raíz de 9 es 3. Y luego si hace 3 le sumas 1, obtienes 4, que es entonces la imagen que tiene el 9. Y así te va a servir para cualquiera. Si lo hace para el 25, si usted le saca la raíz cuadrada a 25 es 5. Luego, si ese 25 le sumas, si ese 5 le sumas 1, obtienes este 6. Entonces, este es el criterio o forma algebraica que representa a esta función. Bien, hay una tercera parte del video. Voy a suspender este video hasta aquí para que usted revise pues la continuación de estos videos que le van a ayudar a poder hacer sus asignaciones. Saludos.